octubre. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Que debe entregarnos 5 días hábiles. ¿Ya? Los tipos de transacciones. Lo más común que nosotros tenemos aquí son las compras de bienes del exterior, en este caso las importaciones. También tenemos la adquisición de servicios en el exterior, también se considera una importación, y también la compra de bienes y servicios en territorio nacional. ¿Ya? ¿Qué nos dice el artículo 70 de la Ley de Régimen Tributario Interno en cuanto a la compra de bienes en el exterior? Nos menciona que en el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la declaración de la importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente. Esto es muy importante. Cuando nosotros realizamos una compra en el exterior, ya sea, como bien dice el tema, compra de bienes, para que esta compra aquí sea deducible, debe venir, como nos indica la ley, mediante el registro de la aduana, ¿sí? Entonces, con este artículo nosotros podemos sustentar, porque cuando recibimos la compra del exterior, recibimos con la liquidación aduanera, ¿no es cierto? El DAE, el POC, y ahí nosotros vamos a ver, eh, vamos a tributar. Esta compra no es sujeta a retención aquí porque ya lo está haciendo mediante la aduana, estamos tributando, ¿sí? Si es que la compra del bien no viene por aduana, simplemente es un gasto no deducible. Adquisiciones de servicios en el exterior, igual una importación. Para esto tenemos varios artículos que respaldan nuestra compra del servicio en el exterior. El artículo 146 del reglamento para la aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno, el artículo 70 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 13, los literales A, B, del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. ¿Qué nos dice el artículo 146 del Reglamento para la aplicación? El reglamento y la ley son similares, ¿no? Las personas naturales y sociedades en el pago por importación de servicios deberán emitir una liquidación de adquisición de bienes y prestación de servicios, en la que indicarán el valor del servicio prestado y el impuesto al valor agregado correspondiente. El emisor de la liquidación de adquisición de bienes y prestación de servicios tiene la calidad de contribuyente y retendrá el 100% del IVA generado, independientemente de la forma de pago, ¿sí? El valor del IVA pagado por la importación de servicio servirá como crédito tributario para el contribuyente, ¿sí? Entonces, aquí claramente dice que cuando nosotros adquirimos un servicio en el exterior, para que ese servicio sea deducible aquí en nuestro país, debemos de emitir una liquidación de compras, ¿sí? Y a esa, por ejemplo, yo compro un bien que me cuesta $5,000. Entonces, yo a mis $5,000 le añado el IVA y, como me dice la ley, le retengo el 100% de IVA, ¿cierto? ¿Ya? Porque eso me constituye un crédito tributario para la persona que está adquiriendo o ya sea la empresa. Ojo, aquí muy importante, dice que no influye la forma de pago. Eso también aplica cuando son pagos con tarjetas corporativas. También se debe hacer retención, ¿sí? Ya. La ley del régimen tributario interno, el artículo 39, nos indica que cuando son ingresos no residentes o en este caso ingresos del exterior, perdón, voy a sacar de la mascarilla. ¿Qué nos dice la ley? Los ingresos gravables de no residentes que no sean atribuibles a establecimientos permanentes, siempre que no tengan un porcentaje de retención específico establecido en la normativa tributaria vigente, enviados y pagados o acreditados en cuenta directamente o mediante compensaciones con la mediación de identidades financieras o otros intermediarios, pagarán la tarifa general prevista para sociedades sobre dicho ingreso gravable. Si los ingresos referidos en este inciso son percibidos por personas residentes, constituidas o ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, están sujetas a regímenes fiscales preferentes. Se les aplicará una retención en la fuente equivalente a la máxima prevista para personas naturales.
La máxima prevista para personas naturales es del 37%, ¿sí? Eso también lo pueden encontrar aquí en el artículo 36 de la Ley del Régimen Tributario. Pueden encontrar las tarifas para personas naturales. Pero como aquí yo estoy hablando de ingresos del exterior, me dice que voy a pagar la tarifa correspondiente a sociedades. Yo le encuentro en el artículo 37. ¿Cuál es el porcentaje para sociedades? Es del 25%. Ahora, en este artículo también me dicen, siempre que no tengan un porcentaje de retención específico. ¿Cómo yo sé qué retención debo aplicar a un país del exterior? Yo voy a revisar en fiscalidad internacional, en el SRI, y en fiscalidad internacional me aparece este cuadrito que ustedes ven aquí, convenios para evitar doble imposición. Como ustedes revisan, por ejemplo, aquí tengo pintados los países. Quiere decir que con todos estos países yo tengo convenios para aplicar. Y si yo les selecciono aquí, se me va a desplegar el convenio para evitar doble imposición y a su vez me va a indicar el porcentaje de retención en fuente que yo debo aplicar a ese país. Sí, porque a veces sí varía. Por ejemplo, yo les estoy diciendo que la tarifa va a ser el 25%, pero por ejemplo con otros países ya no tenemos el 25%, sino ya tenemos a veces el, mm, hay un país en específico que sabe aceptar retenciones del 37%. Depende de cada país. Ajá, entonces es muy importante saber de dónde estamos adquiriendo porque si es que no están dentro de estos convenios, nosotros vamos a aplicar el 25. Pero si es que están dentro de estos países, debemos revisar si es que aplica el convenio. ¿Sí? En la consulta que tenemos que pedir la residencia fiscal como respaldo. ¿Sí? La ley. O solo vemos ahí. Verás, cuando tenemos un país, digamos una factura, me invento ya, tengo una factura que compré en Colombia, ya. Yo reviso aquí, como les mencioné, fiscalidad internacional, Colombia, si tengo convenio, me leo el convenio. ¿Y qué me dice la ley? Voy a dar el artículo, ¿ya? Perdón, ese no. Sí, es verdad, sí. Si es que yo tengo convenio de doble tributación, debo a- acogerme al artículo 134 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que me dice la acreditación de residencia fiscal. Si yo me acojo al convenio, tengo que obligatoriamente pedir al proveedor del exterior que me envíe el certificado de residencia fiscal apostillado. Si es que no viene apostillado, no sirve el certificado. ¿Eso por qué será? ¿Por qué es importante la residencia? Eh, Fue muy importante tu aporte de la residencia, pero ¿por qué será importante la residencia? Dice ahí ustedes, ¿por qué será? Porque, bueno, para simplificarles la vida, para no complicarle, porque si bien es cierto, la factura viene de Colombia, de acuerdo al ejemplo, pero en Colombia tampoco puede ser residente. Y puede ser una empresa que me está facturando desde Colombia, pero yo puedo tener mi matriz en España y mi residencia fiscal es de España. Estoy facturando solamente de Colombia. No porque viene la factura de Colombia y ya es una garantía de que él está tributando en Colombia. Por eso viene el tema de la residencia fiscal. Hay un caso muy interesante que casi todos que siguen el tema de algún cursito de tributación, que es el caso de la Shakira, que es famoso, porque ella tuvo problemas en España. Ustedes han de haber escuchado que era Voz Populi, porque decía España le exigía a ella que pague impuestos. Y ella decía, no, si yo soy colombiana, soy colombiana. Pero le hicieron pagar, ¿por qué? Por la residencia, por la residencia. Porque por más que ella era colombiana, y creo que su editora de música estaba inclusive en Estados Unidos, pero España le hizo pagar. ¿Por qué? Por la residencia. Le comprobó que sus hijos estudian ahí, le comprobó que ella se iba a la peluquería y se hacía cortar el cabello cada 15 días, una cosa así, y le dijo, no, tú sí has estado en el país y comprueban la residencia.
Por eso es importante la residencia. ¿Sí? Porque puede estar solo de paso, facturándome desde Colombia. Y es por eso que el certificado de residencia debe ser apostillado del país de residente. ¿Sí? Y este certificado se lo tiene el SRI, ¿no? El certificado no. El certificado de residencia fiscal lo envía la persona directamente desde su administración tributaria del país. Administración tributaria. Ajá, del país que sea. Este es un tema complejo que de tener el caso siempre es bueno llamar al SRI, revisar la ley, averiguar, porque si bien es cierto no suelen cambiar mucho, pero no vaya a ser que ustedes están dando lectura a algún convenio antiguo, sí, que de pronto fue modificado o hay alguna normativa nueva, entonces es importante ese dato también, ¿no? Trabajar con la normativa actual. Por lo general salió una resolución, la resolución 33 me parece que salió, en la cual decía que nosotros podemos recibir una factura del exterior que mantengamos convenios siempre y cuando sea hasta 50 veces la fracción básica. Pero esa se abolió porque va en contra de los convenios de doble tributación. Ajá. Pero como les comento, cuando ustedes tengan un país que aplique a alguno de estos países para convenio de doble imposición, tienen que leer primero el convenio, porque no todos los servicios aplican. Entonces es muy indispensable leer los convenios. Ya eso es en cuanto a los servicios de importaciones. La compra de bienes y servicios en territorio nacional, ¿sí? Según la resolución NAC que se emitió eso el 2020, como que nos modificó un poco porque hizo a algunos contribuyentes agentes de retención y a otros los excluyó, ¿cierto? Entonces es muy importante saber eso porque, por ejemplo, nosotros aquí en Delta manejamos muchas empresas y debemos poder identificar quiénes son agentes de retención y quiénes no, por qué estoy reteniendo y por qué no. Entonces, si es que algunos de nosotros manejamos una empresa que no está reteniendo, debe ser porque mediante esta resolución NAC fue excluida por agentes de retención, ¿sí? ¿Y ahí qué nos dice el SRI sobre las retenciones de impuesto a la renta e IVA? ¿Quiénes deben efectuar retenciones de impuesto a la renta e impuesto al valor agregado? Dice que del impuesto a la renta son agentes de retención los siguientes contribuyentes. Quienes hayan sido calificados como contribuyentes especiales por el SRI en todas sus adquisiciones, quienes han sido designados como agentes de retención por la Administración Tributaria en todas sus adquisiciones, y quienes no hubieran sido calificados como agentes de retención o contribuyentes especiales por el SRI únicamente en las operaciones previstas en el numeral 2 del artículo 92 del reglamento para la aplicación de la LORE. Dice, las retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Los agentes de retención y los contribuyentes especiales calificados por el SRI deberán efectuar retenciones del impuesto a la renta en cualquier pago o acreditación en cuenta en cualquier tipo de ingresos que constituyan rentas grabadas para quien los recibe de conformidad con el artículo 45 de la LORTI y el artículo 92 de su reglamento para la aplicación. Entonces aquí tenemos un extracto del artículo 92 del reglamento para la aplicación, que nos indican que los agentes de retención son entidades del sector público según la definición de la Constitución Política del Ecuador, las sociedades, las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, que realicen pagos o acrediten en cuentas valores que constituyan ingresos grabados para quien los perciba. Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad solo realizarán retenciones en la fuente de impuesto a la renta por los pagos o acreditaciones en cuenta que realicen sus adquisiciones de bienes y servicios que sean relacionados con la actividad generada de renta. También quienes son agentes de retención de fuente, todos los empleadores, personas naturales o sociedades por los pagos que realicen en concepto de remuneraciones, bonificaciones, comisiones y más emolumentos a favor de los contribuyentes en relación de dependencia. También
son los contribuyentes dedicados a actividades de exportación por los pagos que efectúen a sus proveedores de cualquier bien o producto exportable, incluso aquellos de origen agropecuario, siempre que dichos valores constituyan renta gravada para quien lo perciba. Y también son agentes de retención de fuente los contribuyentes que realicen pagos al exterior a través de la figura de reembolso de gastos. Aquí aplican unas exenciones. Quienes no son agentes de retención en fuente. En el artículo 9 tenemos un gran listado que ustedes los pueden también revisar porque sí es súper amplio, pero yo he tomado los principales. Son exentos de retención en fuente cuando se hace pago de dividendos y utilidades, siempre y cuando sean distribuidos a sociedades o personas nacionales residentes en el Ecuador. También los obtenidos por instituciones del Estado y por las empresas públicas reguladas por la Ley de Empresas Públicas. También las instituciones de carácter privado sin fines de lucro, legalmente constituidas, definidas como tales en el reglamento. Ellos no son sujetos a retención de fuente. ¿Sí? Hasta ahí una pausa. Tú das algo. La última es clara, ¿no es cierto? Soy fundación sin fines de lucro, ellos no pagan impuesto a la renta. O sea, no pagar impuesto a la renta no es lógico que me retenga. ¿Para qué genero un crédito tributario? Porque va a finalmente hacer eso, ¿cierto? Retención del IVA, sí. De retención del IVA, sí. Si es que hay alguna empresa que sea sin fin de lucro y emite una factura con IVA, sí está obligada a retener IVA. Solo la exención es para fuente. Fuente, porque acuérdense que la fuente es la retención del impuesto a la renta. Entonces, si la fundación está exenta de pago de impuesto a la renta, no tiene sentido que yo le retenga. Porque si no, va a tener un crédito tributario, al final del año tendría que pedir que le devuelva porque es exento. Pues por eso no. Y las del Estado, el Estado mismo, ¿para qué se va a retener? Y la otra, en caso de dividendos, acuérdense ahí que hay una tabla para aplicar eso, ¿no? Hay una tabla de dividendos. Sí, ahí no hay un porcentaje establecido, sino hay que ir a la tabla de dividendos, ver qué porcentaje y ahí se aplica la tabla, básicamente. Entonces, dentro de las retenciones de impuesto a la renta, tenemos el listado que todos comúnmente conocemos. Uy, pero todos hemos visto y hemos manejado la tabla de porcentajes, ¿no es cierto? Que para todos es muy común. Esta tabla se actualiza también todos los años. Eso también podemos revisarle en el SRI. Siempre tenemos que estar actuales con la tabla porque a veces varían los códigos, a veces varían los porcentajes, ¿sí? Entonces, esta es la tabla que comúnmente conocemos. Aquí tenemos todos los porcentajes de retención. En este nuevo año, como se aplicó, las de los regímenes RIMPE, ¿sí? Siempre y cuando sean negocios populares, no son objetos de retención. Y siempre y cuando sean emprendedores, debe retener el 1% con el código 343. ¿Sí? Ahora vamos a ver las retenciones en la fuente del impuesto al valor agregado. De conformidad con el literal B del artículo 63 de la LORTE y el numeral 1 del artículo 147 del reglamento para la aplicación, deberán efectuarse retenciones del IVA por todas las adquisiciones de bienes, derechos o servicios que se encuentren gravados con tarifa diferente de 0%. Los contribuyentes calificados como agentes de retención y contribuyentes especiales por el SRI son agentes, ¿no?, de retención de IVA. Las entidades emisoras de tarjetas de crédito, débito por los pagos que efectúen por concepto de IVA a sus proveedores de bienes, derechos y servicios y por los que realicen a sus establecimientos afiliados. También las empresas de seguros y reaseguros por todos los pagos que realicen a sus proveedores de bienes, derechos y servicios, por los que realicen por cuenta de terceros en razón de sus obligaciones contractuales. Adicionalmente, respecto a aquellos contribuyentes que no sean designados calificados como agentes de retención, contribuyentes especiales deberán efectuar la correspondiente retención en la fuente del impuesto al valor agregado
únicamente por las operaciones y casos señalados a continuación. Las sociedades, las personas naturales y sesiones indevisas, residentes o establecidas en el Ecuador en la importación de servicios, como ya les había mencionado, y en general cuando emitan liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, exclusivamente en las operaciones que sustenten tales comprobantes. Los contribuyentes que estén obligados a realizar retención sobre el IVA presuntivo de conformidad con lo establecido por el ORTI, su reglamento y las normas que expida para el efecto el SRI mediante resolución de carácter general. Perdón. Las entidades del sistema financiero por los pagos, acreditaciones o créditos en cuenta que realicen amparados en convenios de recaudación o débitos de conformidad con lo establecido mediante resolución por el SRI. Y las sociedades creadas para el desarrollo de proyectos públicos bajo modalidad de asociación pública-privada actuarán como agentes de retención de IVA en los mismos términos y bajo los mismos porcentajes que las de empresas públicas. ¿Ya? Con relación a las retenciones del impuesto al valor agregado, el SRI emitió la resolución NAG 61 de fecha 29 de septiembre del 2020, con la cual se resolvió fijar los porcentajes de retención del impuesto al valor agregado IVA. ¿Qué me menciona la NAG 61? En el artículo 3 me menciona los sujetos pasivos a los que no se debe realizar retención de IVA, como son contribuyentes especiales, excepto en los casos previstos que me indique esta resolución, las instituciones del Estado, las empresas públicas reguladas por la Ley de Empresas Públicas, las compañías de aviación, las agencias de viaje, únicamente por el IVA causado por concepto de venta de pasajes aéreos. Las agencias de viajes como tal tienen que facturarnos por sus servicios. Esos sí son sujetos a retención de IVA. Los centros de distribución, comercializadoras, distribuidores finales y estaciones de servicios que comercialicen combustible únicamente cuando se refiera a la adquisición de combustible derivado del petróleo. Hay veces que en las mismas gasolineras, se podría decir, nos venden otros productos. Entonces, esos sí deben ser igual sujetos de retención de IVA. Solo dice los derivados de petróleo. Las instituciones del sistema financiero únicamente respecto a los servicios financieros grabados con tarifa diferente de 0%. Las compañías emisoras de tarjetas de crédito respecto de los descuentos que por conceptos de comisión efectúen los pagos que realicen a sus establecimientos afiliados. Voceadores de periódicos, revistas, distribuidores de productos únicamente en la adquisición de periódicos y revistas. Y exportadores habituales de bienes y servicios calificados como agentes de retención o contribuyentes especiales. El artículo 4, en cambio, me menciona los porcentajes de retención de IVA en las adquisiciones y pagos efectuados por los agentes de retención a sujetos pasivos no calificados como contribuyentes especiales. ¿Sí? Entonces, salvo a lo dispuesto en el artículo 3 de la presente resolución, los que ya les leía anteriormente, se establecen los siguientes porcentajes de retención en la fuente de IVA, en la adquisición y pagos efectuados por agentes de retenciones a sujetos pasivos no calificados como contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas. Entonces aquí tenemos los comúnmente porcentajes que ya sabemos, ¿no? El 30% en los casos de transferencia de bienes grabados con tarifa diferente de 0%. Las sociedades emisoras de tarjetas de crédito o débito por los pagos que realicen a los establecimientos afiliados a su sistema, cuando estos efectúen transferencias de bienes grabadas con tarifa diferente de 0% de IVA. Cuando retenemos el 70%. En la adquisición de servicios y derechos, en el pago de comisiones por intermediación y contratos de consultoría grabados con tarifa diferente de 0%.
Las sociedades emisoras de tarjetas de crédito o débito por los pagos que realicen a los establecimientos afiliados de su sistema cuando estos efectúen prestación de servicios, cesión de derechos, el pago de comisiones por intermediación, grabados con tarifa diferente, 0%. ¿Cuándo aplicamos la retención del 100%? De acuerdo a esta resolución, nos dice que el 100% debemos aplicarlo en la adquisición de servicios profesionales. Ojo, siempre que yo voy a aplicar la tarifa del 100% para servicios profesionales, debo consultar que mi actividad de SRI vaya acorde con el título que yo he registrado en el CNC, ¿sí? Porque puede ser que no aplique para servicio profesional, pero sí puede ser que aplique para predominio del intelecto. Entonces aquí ya no va a ser el 100%. ¿Sí? Entonces aquí mismo lo indica, ¿no? Que debemos revisar el título en la instrucción superior otorgado por la Ley de Educación Superior, como les acabo de comentar en el CNC. ¿Ya? ¿En qué ocasión también aplica el 100%? En el arrendamiento de inmuebles de personas naturales o sucesiones de indivisas no obligados a llevar contabilidad. También aplica el 100% al adquirir bienes, servicios o derechos cuando se emita una liquidación de compra de bienes y prestación de servicios, en los casos y de conformidad con las disposiciones previstas en la normativa tributaria vigente, incluyéndose en este caso los pagos que se efectúen a personas privadas de la libertad y los pagos por las cuotas de arrendamiento a no residentes. Y entonces en este caso igual, cuando por ejemplo algún proveedor no nos puede emitir una factura, nosotros le hacemos una liquidación de compra, le aplicamos el porcentaje de renta 311 por el bajo nivel cultural y retenemos el 100% de IVA. ¿Y el 311 qué es? El 311 es de él, el 342, pero les voy a mostrar un poquito, aquí está el 311. Aquí está. El 311 es el 2%. El 2% pagos a través de liquidación de compra por el nivel cultural o rusticidad. ¿Sí? Entonces, eso es cuando una persona por A o B circunstancia no puede sacar facturas, pero la ley indica que no pueda leer ni escribir e incluso que al firmar tenga la huella. Entonces, ahí nosotros aplicamos este porcentaje de fuente y el 100% de IVA. Voy a volver al 100%. También se aplica el 100%, dicen los pagos de dietas, honorarios o cualquier otro emolumento que las sociedades residentes o establecidas en el Ecuador reconozcan a los miembros de directorios o cuerpos colegiados por la asistencia a sesiones de tales entes. También en los pagos que se efectúan a quienes hayan sido elegidos miembros de cuerpos colegiados, de elección populares de entidades de sector público, exclusivamente en ejercicios de función pública en el respectivo cuerpo colegiado. Los operadores de turismo receptivo calificados como agentes de retención y contribuyentes especiales que facturen paquetes de turismo receptivo dentro o fuera del país en las adquisiciones locales de los bienes y derechos que pasen a formar parte de su activo fijo. A ver, ahora tenemos el porcentaje de retención en adquisiciones y pagos efectuados a sujetos calificados como contribuyentes especiales. Aquí ya tenemos la variación, ¿no? ¿Cuándo retenemos el 10%? El agente de retención, sea un contribuyente especial, debe retener el 10% en la adquisición de bienes grabados con tarifa diferente de 0%. Ya no va a retener el 30%, el 10% siempre y cuando sean entre contribuyentes especiales. Se retiene el 10% también las sociedades emisoras de tarjetas de crédito o débito, sean o no calificados como contribuyentes especiales o agentes de retención por los pagos que realicen a los establecimientos afiliados a su sistema, calificados como contribuyentes especiales cuando estos efectúen transferencias de bienes grabadas con tarifa diferente de 0%. Ahora, por los servicios, los contribuyentes especiales deberán retener a otros contribuyentes especiales el 20%, siempre y cuando, dice,
Cuando el agente de retención sea un contribuyente especial en la adquisición de servicios y derechos en el pago de comisiones por intermediación y en contratos de consultoría grabados con tarifa diferente de 0%. También aplicamos del 20% las sociedades emisoras de tarjetas de crédito o débito, sean o no calificadas como contribuyentes especiales o agentes de retención por los pagos que realicen a los establecimientos afiliados a su sistema, calificados como contribuyentes especiales cuando estos efectúen prestación de servicios, cesión de derechos y en el pago de comisiones por intermediación grabados con tarifa diferente de 0%. Esto es todo en cuanto a las retenciones de IVA. Gracias, chicos. ¿Tienen alguna consulta? Perdóname, no. Puedes repetir todo. ¿No? Verás, en este proceso, cuando sacaron lo que estabas explicando de la doble tributación, ¿Ya? Javier dijo que siempre tiene que estar con el certificado de residencia. Pero, o sea, digamos, toda compra que yo realice, siempre tengo que, ¿qué pasa si no tengo el certificado de residencia? Porque, digamos, en mi caso, como dije, digamos, la factura es de Colombia, pero la factura es de México. ¿Qué pasaría en esos casos? Digamos, siempre tengo que recibir el certificado de residencia, y ¿qué pasa si no lo recibo? Mira, para nosotros hacernos sujeto al convenio, la ley nos dice que debo tener el certificado de residencia. Si es que no me envían el certificado de residencia, yo no me puedo acoplar al convenio. Okay. Y debería aplicar el 25% de impuesto a la renta. Y el 100% de IVA. Y el 100%, y el 100% de IVA. Ahora, este es un tema un poquito extenso, como ya lo dijo Javier. Antes de nosotros solicitar un certificado de residencia fiscal, siempre debemos poner a criterio del cliente, en este caso. ¿Por qué? Porque puede ser que el proveedor no les vaya a dar un certificado de residencia o cuánto se demore. Entonces, nosotros como tal podemos hacerle referencia a la ley y que sí aplica el convenio, pero necesitamos esto. Entonces, una vez que nosotros tengamos el certificado apostillado, podemos proceder a hacernos el convenio. ¿Ya? Entonces, en el caso que no tenga, no se puede aplicar a este convenio. En caso de que tenga, no se hace ni retención de IVA ni retención de la fuente. No, porque ahí ya nosotros vamos a hacer, verás, sí, sigues haciendo la retención de IVA, sigues aplicando, porque para legalizar aquí tú haces la liquidación de compra y tú le sumas del IVA, pero la ley te dice que para legalizar un servicio tienes que hacer la retención del 100% de IVA, te dice aquí. Pero en este caso estamos hablando de la renta para el certificado de doble tributación. Entonces el IVA sí hago el IVA sí. Entonces, si es que tú tienes el certificado, tú haces tu liquidación de compra con el valor que corresponda, le sumas del IVA, pero mandas al 332, ya no haces retención en fuente. Pero sí retención del IVA, 100%. Pero sí retención del IVA. ¿Solo es para la fuente? Solo es para la fuente. ¿Sí? Más el IVA. Más el IVA. Y si la factura tiene el IVA, le pongo por lo general, pero es que por ejemplo, si tú recibes una factura del exterior, obviamente no tienen la misma tarifa de IVA que nosotros. Entonces el total más nuestro IVA. Ajá, más nuestro IVA. ¿Alguna otra consulta? Perfecto, chicos. Les agradezco mucho por su atención. Gracias. Con gusto. No sé cuándo recibo comercial. Gracias a todos los chicos que también estaban conectados. Voy a dar por terminada la capacitación. Gracias, Adri. Entonces ahí terminamos el video también, ¿verdad? Ya, gracias. Dale.
me vienen así de, oye, tenemos un formato de